que nos importa en esta primera emisión de Imagen Informativa es que usted llegue al próximo domingo 1 de julio con la información suficiente para poder tomar una buena decisión en las urnas, con información completa, con información equilibrada, con información contextualizada. Y por eso vamos a entrevistar a todos los candidatos que deseen ser entrevistados. Comienzo esta etapa ya en la campaña electoral conversando con Ricardo Anaya, candidato presidencial de la Coalición por México al Frente. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte. Un saludo a todo el auditorio. Bueno, Ricardo, parecería, si uno se atiene a las encuestas, a que aunque el periodo de campaña apenas acaba de comenzar, comenzó el viernes pasado, pues parecería que está ya todo decidido, que no hay mucho que hacer en estos 90 días. ¿Cuál es tu postura al respecto? ¿Qué le dirías a los que piensan eso? No, pues me parece completamente absurdo, Pascal. Si apenas acaba de empezar la campaña, faltan prácticamente 90 días para la elección, y este va a ser justamente el periodo en el cual la gente va a poder contrastar propuestas, contrastar puntos de vista para tomar la mejor decisión. Nosotros arrancamos con muchísima fuerza, Pascal. Tuvimos un arranque desde el primer minuto que la ley lo permite, con jóvenes, en esto que se conoce como un hackathon, es decir, un maratón de propuestas. Fueron 12 horas ininterrumpidas, con conferencias, con talleres, con trabajo en equipo, para encontrar planteamientos concretos por parte de los jóvenes a los problemas que hoy tiene nuestro país. Al día siguiente, Pascal, tuve un evento muy importante con mujeres, junto con Alejandra Barrales, aquí en la Ciudad de México. Lanzamos, Pascal, la campaña con el hashtag No es normal, porque estamos convencidos de que no es normal que a las mujeres hoy se les pague 30% menos que a los hombres cuando están realizando el mismo trabajo y con la misma capacitación. Pues claro que eso no es normal y eso tiene que cambiar. Tampoco es normal que 7 de cada 10, estamos hablando del 70% de las mujeres, hayan sido víctimas de algún tipo de violencia. Tampoco es normal que en los últimos 2 años hayan aumentado 70% los feminicidios. Entonces lanzamos esta campaña con el hashtag No es normal, porque el primer paso es visibilizar estos problemas que hoy están afectando a las mujeres, para a partir de reconocerlos, asumir compromisos y plantear soluciones específicas. Señaladamente yo destacaría el tema de acabar con la violencia contra las mujeres y de garantizar que las mujeres tengan el mismo salario cuando realizan el mismo trabajo que los hombres. Y finalmente, Pascal, el día de ayer tuve un evento en Los Altos de Jalisco, en San Juan de los Lagos, y después un evento muy grande en Celaya, el estadio de Celaya pues prácticamente lleno, junto con nuestro candidato a gobernador de Guanajuato, Diego Sinue, de tal manera, Pascal, que arrancamos con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, con muchas propuestas, convencidos de que México necesita un cambio, y nosotros estamos listos, Pascal, para lograr ese cambio, para hacerlo realidad, para que mejore la vida de la gente. Ricardo, me hablas de presentar propuestas y yo creo que es muy loable. Tengo la impresión de que la gente es lo que quiere escuchar, pero de repente no se parecen mucho las propuestas. Todo el mundo propone quitarle el fuero al presidente de la República. Es decir, ¿cuál es el factor diferenciador? Incluso a ti, si me permites comentarlo, pues te han acusado de plagiar propuestas de tus contrincantes. Hoy mismo decían que tu idea de las conferencias mañaneras es un plagio de lo que hacía López Obrador cuando era jefe de gobierno. Pero a lo que voy es con propuestas tan similares por parte de los 4 candidatos a la presidencia. ¿Cuál será el factor diferenciador? ¿Cómo podrá saber el elector a cuáles propuestas hacer caso o a cuál partido asumir que es el autor original de esa propuesta? Pues como en toda campaña, Pascal, son 2 los elementos fundamentales. Primero es qué propone cada candidato, pero segundo, a quién le cree la gente. Eso es fundamental, porque efectivamente algunas propuestas se podrán parecer. Lo que la gente deberá preguntarse es a quién realmente se le puede creer que va a realizar esas propuestas. De tal manera que este es un ejercicio en donde tendremos, por un lado, que hacer planteamientos concretos,
explicar no solamente qué queremos hacer, sino cómo lo vamos a lograr, y por el otro lado, pues dependerá de los ciudadanos valorar a quién le van a creer y a quién no lo que se está planteando, Pascal. En algunos casos coincidirán las propuestas, pero también habrá otros donde habrá contrastes muy fuertes. Por ejemplo, en el tema de seguridad, López Obrador lo que está planteando es que una vía para recuperar la paz y la tranquilidad es hacer un pacto, una amnistía, perdonar a los delincuentes. Yo sostengo lo contrario. Yo sostengo primero que esa es una idea ya muy vieja, que se planteó en Colombia hace unos 25 años, pero segundo que es una idea que no funciona, porque en Colombia la violencia se disparó. Para que nos demos una idea, Pascal, hoy en México, con niveles altísimos de violencia, andamos por encima de los 20 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. 20. En Medellín, con esa estrategia, entre otras cosas, de perdonar a los delincuentes, llegaron hasta los 300 homicidios por cada 100,000 habitantes. Es decir, claro que las cosas se pueden poner peor si tomamos las decisiones equivocadas. Pues contestando tu pregunta, Sí. cuando la propuesta sea la misma, pues lo que hay que contrastar es a quién se le va a creer y quién realmente tendría la capacidad de implementarla. Y cuando la propuesta sea radicalmente distinta, López Obrador proponiendo, por ejemplo, te decía yo, perdonar a los delincuentes, nosotros lo que planteamos es que hay que enfrentarlos, pero de una manera distinta de como hoy se está haciendo, con mayor prevención, con inteligencia, utilizando la tecnología, con investigación, desmantelando a las organizaciones criminales, no solamente descabezándolas, retomando el control de los penales, fortaleciendo nuestras policías. Es decir, hay propuestas que en este caso en específico son francamente distintas, y ahí serán los ciudadanos los que decidan cuál es la alternativa que quieren para México. A ver, si vemos las encuestas, la inseguridad es la principal preocupación de los mexicanos. Te pregunto, ¿se puede conciliar la exigencia de un castigo severo contra quienes delinquen con la obligación de respetar los derechos humanos? Pero por supuesto que sí, Pascal, como sucede en los países más desarrollados del mundo. Son países donde han reducido de manera importantísima la impunidad, es decir, el que la hace la paga. Los delincuentes, en la inmensa mayoría de los casos, son descubiertos, detenidos y además condenados. Y por el otro lado, hay un pleno respeto a los derechos humanos. Claro que una cosa puede ir de la mano de la otra. Lo que no debe seguir sucediendo es lo que hoy está pasando en el país, que es una estrategia equivocada por la cual cada vez hay más violencia. Mira, y no es que lo diga yo, revisa tú las cifras oficiales, ahí están los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 2017, de los últimos 20 años, Pascal, es el año con más violencia, y cualquiera puede consultar las cifras. Este primer bimestre de 2018, enero y febrero, que ya hay un primer corte, otra vez, el bimestre más violento en los últimos 20 años. Por supuesto que hay que hacer un cambio de estrategia, lo cual no implica dejar de respetar los derechos humanos, pero sí implica combatir con firmeza, con inteligencia, con más tecnología al crimen, y tener clarísimo, Pascal, que el objetivo central debe ser reducir la violencia en el país. Sí es posible y nosotros tenemos el mejor plan para lograrlo. Oye, tú has subrayado que desde 2016 el PAN gobierna varios estados de la República. ¿Esos gobiernos estatales son corresponsables de la inseguridad que hay actualmente en el país? Lamentablemente, Pascal, tenemos un problema de violencia generalizado en el país. Déjame darte un par de datos. En el año 2014 se lanzó la nueva estrategia de combate al crimen en nuestro país, lo que en teoría iba a ser la estrategia de este gobierno para disminuir los índices de violencia, para recuperar la paz. Hubo un gran evento, fue ahí en Palacio Nacional, estuvo convocada toda la prensa, la sociedad civil, y sin embargo, cuando uno revisa cómo le fue a esa estrategia, porque las estrategias se evalúan por sus resultados, Pascal. Una buena estrategia es la que da resultados, una mala estrategia la que no los da. Tú tomas las 32 entidades federativas, pues resulta que en 29 de las 32, prácticamente en todas,
29 de 32 ha aumentado la violencia de 2014 a la fecha. Es evidente que esa estrategia no está funcionando. Si el problema, Pascal, estuviera focalizado solo en algunos municipios del país, solamente en unos cuantos estados, pues entonces querría decir que hay un problema local. Pero cuando un problema está generalizado en todo el territorio nacional, cuando de 32 estados en 28 aumentó la violencia con esta estrategia, pues lo que queda claro es que hay un problema estructural federal y ahí, por supuesto, Pascal, no queramos tapar el sol con un dedo, tiene una responsabilidad el gobierno federal. El PAN sacó al ejército de sus cuarteles para coadyuvar en el combate a la delincuencia en el país. ¿Tú regresarías a los soldados y marinos a sus cuarteles? Mira, Pascal, hay muchas partes del país en donde las policías están prácticamente desmanteladas. El problema es que en los últimos 10 años no se invirtió en recuperar la capacidad de las policías, en tener policías confiables, en tener policías bien pagadas, policías profesionales, policías que estén realmente del lado de los ciudadanos. Hoy, por ejemplo, en Tamaulipas, pues sería impensable. Si tú retiras a la Marina de las calles, pues prácticamente estarías dejando a su suerte a los ciudadanos. Lo que se tiene que hacer, Pascal, es reconstruir las policías del país, por supuesto la Policía Federal, que prácticamente se tendría que duplicar, Pascal, las policías estatales, reconstruirlas, porque mientras no tengamos policías profesionales bien pagadas, capaces y del lado de los ciudadanos, pues es impensable retirar al ejército y a la marina, porque eso implicaría abandonar a los ciudadanos a su suerte. Quiero insistirte en la pregunta anterior, Ricardo. Entiendo lo que me dices, que es un fenómeno nacional la violencia, pero estos gobiernos que en los estados que ganó el PAN en 2016, solo o en alianza, pues son parte del problema también. ¿No han sabido responder a la exigencia ciudadana de mayor seguridad? Mira, no creo que politizar el tema de seguridad sea lo que lo va a resolver. Uh-huh. Lo que tenemos que hacer es observar con mucha objetividad lo que está pasando. Lo primero que tenemos que reconocer es que hay un problema gravísimo de violencia, que no es ninguna exageración decir que estamos peor que nunca, porque en México hay cifras desde hace 20 años y este es el peor momento de los últimos 20 años. Cualquiera lo puede consultar, las cifras están disponibles en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Segundo, por supuesto que se requiere mayor coordinación, pero tercero, Pascal, tenemos que entender que lamentablemente no se trata de un fenómeno local que solamente esté focalizado en una parte del país. Es lamentable, pero cuando uno ve las cifras, y son 29 de 32 estados en los que ha aumentado la violencia, pues queda claro que tenemos un problema estructural de diseño nacional. Lo que tenemos que hacer es replantear la estrategia y trabajar de manera absolutamente coordinada los tres órdenes de gobierno, la federación, los estados, los municipios, y plantear un objetivo central, Pascal: reducir la violencia en nuestro país, porque cada vez es mayor la violencia y las familias mexicanas merecen vivir seguras y en paz. Nosotros tenemos un plan para hacerlo y por supuesto que esto implica, y contesto con claridad tu pregunta, trabajar de la mano también con las autoridades locales, dándoles también las herramientas y el respaldo que requieren para poder hacer su trabajo. Un par de temas muy rápidos para concluir. Estamos a menos de 3 semanas del primer debate de los candidatos a la presidencia y se vislumbra que podría ser un formato de mini entrevistas lo que vaya a haber en el primer debate en el Palacio de Minería el 22 de abril. ¿Te gusta ese formato? Mira, a mí me parece que lo conveniente es que sea un formato flexible en donde realmente se puedan contrastar puntos de vista. Estos formatos rígidos en donde al candidato le dan 3 minutos y luego el otro contesta 3 y luego la réplica por 2 minutos y la contrarréplica por 1 minuto, con tiempos tan rígidos, lo que provoca es que pues cada candidato lleve sus discursos ya hechos
y no haya realmente un intercambio de ideas y no se permita a la gente contrastar los puntos de vista. Yo creo, francamente, que ese tipo de formatos no son útiles. Entre más flexible sea el formato, me parece que más podrá o mejor podrá la gente contrastar los puntos de vista de los candidatos. A quien corresponde definir el formato es al Instituto Nacional Electoral. Yo espero que ya resuelvan el formato en estos días. Bueno, y por último, es sin duda una coincidencia de calendarios que la campaña haya arrancado en Semana Santa, en Viernes Santo, para ser específico, pero yo sí noto, no sé si coincidas, que entre los candidatos a la presidencia el elemento religioso en su discurso pues ha estado mucho más presente que en campañas anteriores. No sé si sea coincidencia que tú hayas arrancaste el viernes, me lo dijiste ya, pero digamos tu primer acto fuerte, Domingo de Resurrección, en una zona pues con una historia religiosa importante como Lagos de Moreno. ¿Tiene algo que ver la religión en esto o qué opinión me puedes dar al respecto, Ricardo? No, acuérdate, Pascal, que de acuerdo a la ley no se debe, digamos, mezclar los temas religiosos con los temas políticos. Por supuesto que los candidatos tenemos derecho a profesar una fe, a tener una vida religiosa, sí, pero la ley no permite que se mezclen los actos políticos con los actos religiosos, lo cual me parece es completamente saludable, independientemente de que los candidatos pues tengamos nuestras creencias, lo cual pues es absolutamente válido. Pues Ricardo Anaya, gracias por estos minutos. Ojalá podamos conversar varias veces. Creo que es necesario a lo largo de estos días de campaña. Muchas gracias. Gracias a ti, Pascal. Un saludo a todo el auditorio. Gracias. Buenos días. Muy amable. Ricardo Anaya es el candidato presidencial de Por México al Frente, la coalición de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Son las 8.